Bienvenidos al lado de la fogata. En el Perú, la salud física siempre fue uno de los mayores talones de Aquiles del Estado peruano. Otro sería la política, pero ese es un tema delicado que prefiero no tocar en este momento. Durante la etapa de auge del Perú, con el guano y la explotación de salitre, se decidió modernizar un poco Lima. Bajo este contexto es donde se desarrolla la aparición del primer centro psiquiátrico del país. En el año de 1585, mientras estábamos todavía en el virreinato y la Santa Inquisición hacía lo que querían en la sociedad, ellos, en muchos casos, juzgaron a personas con distintas enfermedades mentales y les hacían admitir algún pecado o blasfemia o herejía, bajo tortura en todos estos casos, para poder ejecutarlos. El caso más sonado fue el de Mateo Salado. Al principio ya de la República, lo que era el tratamiento psicológico no existía así como lo conocemos hoy en día, y los enfermos mentales eran mezclados con los enfermos físicos y eran atendidos por los auspicios de monjas que posteriormente los unían en lugares llamados loqueríos. En estos lugares, como se solía llamar antes, estaban todos los locos. No importaba el nivel o grado de enfermedad mental o si pudiera tener sífilis y esto pudiera causar la locura. Era igual recluido aquí en donde solías andar con camisa de fuerza y en otros casos con cepos o grilletes que se enlazaban con cadenas entre las piernas. En estos lugares, las monjas que no tenían conocimiento sobre psicología y mucho menos conocían la palabra psicología, solían solo acompañar al enfermo hasta el día de su muerte. En muchos casos, en estos mismos lugares, se recogían a mendigos o vagabundos que estuvieran a punto de morir y eran metidos en los mismos cuartos que los enfermos mentales o los enfermos físicos para darles los santos óleos y posteriormente enterrarlos. Con la llegada de la República y la explotación del guano, como lo comenté en inicio, y en el afán de ser, entre comillas, de primer mundo, se hicieron despilfarros como los de hoy, robaron los que estuvieron en el poder, como los de hoy, y muy poco dinero fue usado con el fin de mejorar el estado de la sociedad. Es aquí donde entra el doctor José Casimiro Ulloa Buchelo. ¿Quién era? Era un psicólogo que decidió pedir un espacio para poder atender como él pensaba que era adecuado a los enfermos mentales, bajo una corriente psicológica llamada tratamiento moral, que llegó, como suele pasar, con 50 años de retraso al Perú. Es más, era muy probable que para cuando llegara al Perú, este método de tratamiento psicológico o de forma de tratar al enfermo ya estuviera o obsoleto o ya hubiera perfeccionado en otro tipo de método. Y bien, aquí nace una pregunta bastante válida, que es, ¿en qué consistía el tratamiento moral? El tratamiento moral significa tratar a los reclusos de los asilos psiquiátricos con respeto y darles una rutina ordenada que tenían que seguir diariamente. Es decir, procurar que con todo empeño que los enfermos estén constantemente limpios, sean tratados con afectos, sin obligarlos a prácticas religiosas que ellos no acepten. Impedir que los enfermos sean maltratados de palabra o de hecho por los guardianes u otros enfermos. Las hermanas o las personas que llegaran a atender a los enfermos deberían también hacer que los enfermos gocen de toda la libertad de acción y de movimiento compatibles con este tipo de reglamento. En cuanto también a las personas de seguridad o guardianes, figuraba entre sus obligaciones emplear siempre la persuasión y la dulzura, sin injuriar ni maltratar a sus pacientes de obra o de palabra. Y si se preguntan qué hacían o cuáles eran las actividades que podían hacer los enfermos aquí, los que tenían libertad podían recorrer los espacios, incluso contaban con un pequeño jardín para tener donde distraer la mente, además de ayudarlos con los medicamentos, la poca medicación que había en la época para poder insertarlos en muchos casos de vuelta a la sociedad. Y bien, para conseguir esto, Casimiro Ulloa hizo una distribución dentro del Hospital Civil de la Misericordia, que así se llamaba, y que se encontraba dentro del distrito de hoy en día sería Barrios Altos. Y si me preguntan, Sombra, hoy en día qué funciona en ese lugar, o sigue existiendo el lugar, sí, sigue existiendo y pasó posteriormente a volverse un colegio. Lo que deben de penar ahí adentro, ¿no? Bien, la distribución de Casimiro Ulloa fue la siguiente. En el primer cuartel, locos tranquilos y dementes. En el segundo cuartel, excitados periódicamente. El tercer cuartel estaba para los idiotas, epilépticos e inmundos. El cuarto cuartel era para los agitados. Y el quinto cuartel era la celda de los furiosos locos,
donde pueden herir y matar a los que se presentan en su camino. Pueden saquear, destruir e incendiar la propiedad de otras personas. Por eso estaban encerrados. Hasta este momento suena bien, suena bonito, suena hermoso, parece que sí va a funcionar, que debería sí funcionar la psicología en el Perú, pero Perú tiene una peculiaridad, y casi toda Latinoamérica la tiene, que es una buena idea, pero siempre es una mala ejecución. Lo que inició como una idea revolucionaria para mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, comenzó a sufrir varios frentes. El primero fue que dentro del centro recorría una pequeña acequia, que es como un pequeño riachuelo, algo muy parecido. Lastimosamente, esta acequia que alimentaba la zona de regadío dentro del jardín que estaba dentro del lugar se fue contaminando y también se fue llenando de basura. ¿Por qué? Porque no había quien le diera mantenimiento. Se volvió un foco infeccioso de agua estancada y de distintos tipos de insectos que enfermaron a muchos con cólera o distintas enfermedades de la época. Además de esto, lo que en hojas sonaba bien en realidad no era aplicado, o en su momento fue aplicado, pero simplemente dejó de hacerse cuando ya no contaron con las herramientas necesarias. Es decir, hubo abuso tanto de parte de los enfermeros como también de la seguridad del lugar. Para afectar más esto, en la segunda mitad del siglo XIX, la policía se dedicó al internamiento indiscriminado de obrates, callejeros y de todos aquellos que perturbaran el orden público, incluyendo a los alcohólicos, quienes en un promedio decían que era en 1877 el promedio de las quintas partes de todas las personas que eran arrestadas. En el peor momento del centro volvieron las torturas de las loquerías, el uso de camisa de fuerza, además de usar el cepo, y el uso de tratamientos como la cuja o la jaula. ¿En qué consistía este tratamiento? En meterlos en unas jaulas de metal pequeñas, en las cuales los tenían a los pacientes internos porque se sentían muy agitados, en algunos casos con grilletes y otros simplemente con camisa de fuerza. Podían pasar en muchos casos hasta 24 horas dentro de la jaula. En otros casos era porque no tenían forma de poder calmar a estos tipos de pacientes. Dentro de este lugar estuvieron personas importantes para el Perú, como el caso fue de Mercedes Cabello, que fue internada porque decían que sufría de histeria. Además, no actuaba como ellos pensaban que debería actuar una mujer de la época, ya que a ella le gustaba levantar la voz, estaba metida en política, era una revolucionaria, una mujer empoderada. Entonces decidieron encerrarla. Adicionalmente a esto también sucede de que ella había contraído la sífilis, y esto debido a que su marido la engañó con muchas mujeres distintas veces y bueno, él la infectó. También estuvo aquí Carlos Paz Soldán, quien fuera un literato y político peruano, que incluso dentro de este lugar, el cual él consideraba una cárcel, se dedicó a escribir sus vivencias dentro y a explicar todo lo que él estaba viviendo en este centro psiquiátrico. Como último recurso que sucedió ya con la muerte de Casimiro Ulloa y que él no fue testigo de la caída del centro, fue la terapia del choque con recursos rudimentarios para poder, a través de grandes descargas eléctricas, curar ciertas enfermedades mentales. Agradezcamos que éramos tan retrasados en tecnología que en verdad no llegamos a tener lobotomías aquí en Perú, o quizás sí. Si alguien tiene esa información, déjenla en los comentarios. Y bien, así damos un salto hasta lo que posteriormente fue el Arco Herrera, que fue el centro más importante del Perú, de Lima sobre todo, para la atención de enfermos mentales con un mayor espacio. Y también se comenzó a hacer la distribución de que los enfermos que podían ser atendidos en provincias, como en casas o claustros de iglesias, se fueran atendidos ahí y no que todos tuvieran que venir a Lima. Pero eso ya es otra historia. Bien, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan y nos volvemos a ver la próxima. Que la fogata no vuelva a juntar.